Buenos días para todos, Dios me los bendiga, espero que estén muy bien, espero que estén muy contentos, muy bendecidos. Continuamos con nuestro estudio sobre San José, patriarca, padre espiritual, en fin. A él lo amamos y lo estamos conociendo cada día más. Dejamos atrás la infancia de nuestro Señor Jesús y ahora vamos a conocer un poco más acerca de su juventud. Bueno, la presentación o clase pasada, olvidé por completo compartirles la presentación. Me disculpan, pero se las voy a dejar igualmente allí para que después la consulten. Bueno, vamos a comenzar a colocarnos en presencia del Señor. Voy a leerles una oración hermosa que también encuentran en Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh castísimo, esposo de la Virgen María, y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acógelas, propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Bueno, vamos a disponer, vamos a ver si ahora sí me da. Parece que sí, muy bien. Listo. Bueno, quiero iniciar con este bello pasaje que describe perfectamente a San José de Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pues bien, ¿quién dio de comer? ¿Quién dio de beber? ¿Quién vistió a nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, cuando era pequeño? San José. San José es como padre de familia y en esa época muchísimo más, era el encargado de darle de comer, darle de beber, eh, educarlo. Y los privilegios de San José son, a ver, son insospechados. Yo creo que tener la bendición de poder darle de comer, de poder mantener, de poder educar a Dios Hijo, es algo insospechado, pero yo creo que es más difícil calcular, más difícil sospechar los privilegios o las gracias que tenía nuestro Padre Espiritual San José cuando conversaba con nuestro Señor Jesucristo, porque hablaba con Él, le daba consejos, hablaba con Dios Hijo, imagínense. Yo creo que eso sí es, eh, pues tuvo que, o tiene que ser no nos cabe en la cabeza cuán privilegiado era al poder hablar con Él y darle consejos, por ejemplo. Bueno, entrándonos en la convivencia de la Sagrada Familia, les quiero contar lo siguiente. Primero, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Salmo número 5. Yo creo que aquí lo dice todo, ¿no? En la Sagrada Familia no había maldad, no la había. En San José no había maldad, en María no había maldad, en Jesús, pues, ¿qué vamos a decir? No había maldad en ese hogar. Perdón, en esa casa no había maldad, el mal no moraba allí. ¿Qué significa esto? Que era una familia santa. O sea, no nos podemos imaginar una familia como lo es hoy en día con alegatos, con discusiones, con gritos. No, como podría ser hoy en día, no. No había maldad, no había, no existía, no entraba en esa casa, no entraba en ese recinto la maldad, no, no entraba. No había nada que podía poner de mal genio a uno o al otro, no había una mala palabra, no había. Es tan sencillo como que no había. ¿Qué había de pronto en la Sagrada Familia?
de pronto inquietudes, dudas, dolor. Claro está, seguramente se preguntaban sus padres cómo iba a terminar todo eso en lo que estaban, ¿no? Pero maldad, maldad, maldad nunca, nunca. Nos dice Ferrer Arellano, por ejemplo, la convivencia en la casa de Nazaret fue el más bello reflejo de la relación santísima, inefable y amorosísima de la Santísima Trinidad. También les comparto. Juan 17, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. La Sagrada Familia eran uno solo, eran uno y como ya lo vimos inicialmente, eran el reflejo de la Santísima Trinidad en la tierra. Eran uno, simplemente eh, la convivencia era perfecta, era santa. Y eso me llena de mucha alegría y nos debe llenar de mucha alegría porque les voy a contar diferentes acontecimientos, ¿no? Que fueron sucediendo. Em, Como todos ya sabemos, pues él iba creciendo en gracia y santidad y había respeto, había mucho silencio, mucho discernimiento, muchísimo, y conversaciones, conversaban muchísimo. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a contar. Em, Tenemos que entender que era una familia humilde, era una familia también contemplativa y un poco en el anonimato, entre comillas, porque pues ellos sabían que no había llegado la hora de Jesús, en su infancia, en su juventud, y pese a que a Jesús le ardía el corazón por salir a hablar de su padre, de alguna manera el tema lo tenían que tener un poco controlado, ¿no? Em, Era voluntad sin duda vivir así como Dios Padre lo quiso, en ese anonimato, muy tranquilos, muy contemplativos, hasta que ya Jesús pues tuvo su vida pública, ¿no? Mm, una historia nos cuenta que Jesús, que San José, quien tenía el don del entendimiento de las sagradas escrituras y era quien le enseñaba, como ya todos sabemos, a Jesús las sagradas escrituras y leían el Antiguo Testamento, cantaban los salmos y demás. Nos cuenta el libro aquí lo tengo, que en una de esas San José estaba orando y leyó el siguiente salmo. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Yo te engendré como rocío antes de la aurora. Bueno, un poco más largo, ahí lo entrecorté. Em, pero nos cuenta el libro que al leer el Salmo, San José en su interior escuchó la voz de Dios Padre que le decía, este es un mensaje para consolar a nuestro hijo. Ha llegado la hora de que lo oiga por primera vez como hombre. ¿Qué sucedió? San José lo llama, eh, hicieron oración, leyeron juntos el Salmo, al final Jesús lo abraza y San José llora. Bueno, quiero leerles esto que tengo acá en la presentación, que dice, José le explicó la ley para que nos demos cuenta de la importancia de San José en este tema, ¿no? De las Sagradas Escrituras. José le explicó la ley y le inició en el ritual, le enseñó la historia y las tradiciones de su pueblo, los proverbios de su raza, pero sobre todo le enseñó a rezar, obligación que en Israel incumbía en primer lugar a los padres.
sea, no cabe la menor duda de que fue San José quien le enseñó a nuestro Señor Jesús a orar, le enseñó sobre todo el Antiguo Testamento. Por eso tenía el discernimiento, el don del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Incluso era San José quien llevaba a Jesús al templo, ¿no? Em, yo coloco aquí que el orden está inverso porque hablando de la Santísima Trinidad, San José era el más grande dentro de la familia, era el padre de familia, pero a su vez era el menos importante. Y nuestro Señor Jesús, que era el niño, el menos importante, entre comillas, en la familia, pues era el más importante, era Dios, era Dios. ¿Y qué hacían los tres? Además de tener una vida de oración, de contemplación, de trabajo, como una vida de cualquier familia, eh, cumplir la voluntad del Padre. Eso era lo que los tres querían, era el objetivo de los tres y era a lo que se dedicaban los tres. Eh, Que os améis unos a otros como yo os he amado, nos dice Juan 15:12. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era una familia que se dedicaba a amar. Él amaba, nuestro Señor Jesús amaba, pero también lo hacían María y San José. Era un hogar lleno, lleno, lleno de caridad y sin duda ayudaban a todas las personas que pasaban por allí. Sin duda ofrecían agua, comida, todo el que tocaba la puerta de trabajo, de alimento, lo que fuera, ellos estaban ahí listos para, para ayudarlos. Y esto lo voy a traer a colación un poquito más adelante, ¿no? Pero sin duda alguna, la caridad fue la que se destacó en la Sagrada Familia, ¿no? Les voy a hablar lo que aconteció con la muerte de Joaquín. Nos habla el padre Santiago Martín en su libro. Resulta que Jesús tenía unos, bueno, 7 años, no recuerdo ahorita cuánto exactamente dice, nos cuenta el libro, pero el abuelito Joaquín se enferma y aquí les voy a leer parte de lo que nos dice el texto. Em, Cuando fallece entonces, Ana, su abuelita, estaba pues muy afligida. Y Jesús le dice a Ana lo siguiente: el momento de la resurrección está cerca y no tardará en ser admitido a los cielos. Abuelita Ana le dice a Jesús, perdón, no. A ver, yo traigo el libro aquí para que no nos vayamos a equivocar. Eh, sí, eh, es Ana, quien es Jesús, quien le dice a Ana, el momento de la resurrección está cerca y no tardará en ser admitido a los cielos. Ana se asustó, evidentemente, y le preguntó que quién le había dicho esto. María estaba allí en su presencia. Em, a lo que Jesús respondió que su padre le había dicho esto, ¿no? Le dice de la siguiente manera: abuela, me lo ha dicho mi padre y también me ha dicho que el abuelo Joaquín está bien y que no debemos sufrir por él. Me ha dicho que está vivo. Entonces, wow, para sorpresa de la abuela, para sorpresa de María, María le cuenta a San José, los dos empiezan a inquietar nuevamente, hay ese discernimiento. San José empieza a pensar, pero mi papá y María, bueno, pero ¿cómo se lo habrá dicho?
habrán sido ángeles que llegan en la noche a la cama y le cuentan a Jesús. eh, Tienen quizás ambos una conversación mística, como San José, como Dios Padre habla con Jesús, ¿no? En esa angustia, en esa discusión, San José pues estaba eh, angustiado porque otra vez papá, y él era su papá, y en ese momento Jesús se da cuenta y le dice papi, lo agarra la mano y le dice papi, y ahí San José se calmó, otra vez se calmó. Luego otro de los episodios después de la muerte de Joaquín fue el de cuenta libros de una mujer adúltera. Estaban en casa y pasa una muchedumbre haciendo algarabío, mucha bulla, y María estaba con Jesús, se da cuenta Jesús de la algarabía, María le explica, seguramente la encontraron en adulterio, o sea, estando con otra persona, y Jesús casi que enojado preguntándole a mamá, pero ¿cómo así? ¿Acaso entonces por qué castigan a la mujer y no al hombre? ¿Acaso la mujer no puede pecar y el hombre sí? Nos cuenta el libro que los judíos tienen más o menos ese comportamiento, ¿no? Responden con preguntas, y eso sucedía mucho en la casa de la Sagrada Familia. Conversaciones de ese tipo, mejor dicho, todo el tiempo. Y María, pues al final le dice que, bueno, que ella espera que Dios arregle esto, y María al principio como que les intenta ir por la derecha, eh, evadir, pero Jesús sigue insistiendo, pero explícame, no entiendo. Y al final le dice María, esperamos a que Dios arregle esto, más o menos así, ¿no? Les voy a contar una oración, ya pasando este episodio, no respecto a este episodio, de una de las conversaciones, hablando de conversaciones que tiene María con Jesús. El niño Jesús rezó con su Santísima Madre una oración, que es esta: hay momentos, Padre mío, en que mi alma siente en lo más profundo un dolor indecible por la infidelidad de vuestro pueblo. Tengo saudades de la época en que Israel os amaba, y vos lo amabais, cuando lo separaste de las demás naciones, dentro de aquella atmósfera primaveral que con la Santa Alianza estableciste con él. Tengo saudades de aquel paraíso que era Israel ante vuestros ojos. ¿No tenéis también, oh Padre, saudades de aquel tiempo? ¿No tenéis saudades de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿No tenéis saudades de esta viña elegida por vos mismo, que vos mismo plantasteis, cuidasteis y cultivasteis? Venid pues, oh el mejor de todos los padres, y por amor a la grandeza que comenzaba a florecer en este pueblo, restauradlo, recomponed en el amor, recomponed en él el amor a vos, y haced de él aquel hijo sin mancha que habría sido si no fuera por tanta miseria. Acordaos, Señor, del Hijo de David y de toda la dulzura que en él pusiste. María guarda esto en su corazón, se lo comenta a San José en la noche, y pues lo único que hay ahí es admiración, era una admiración. Pero esto lo menciono porque este tipo de conversaciones era del día a día, ¿no? Y Jesús, incluso para incrementar el amor a la convivencia dentro de su hogar, solía colocar temas de las Sagradas Escrituras, y solía hacer muchas preguntas para que al final de la tarde se sentaran todos a hablar y pudieran tener algo de qué discutir. Pero eran conversaciones siempre sobre Dios, sin duda alguna. Yo me ponía a pensar que es un poco
no sé, vamos a decir dos parejas una pareja de esposos médicos, ¿de qué hablan? Pues de medicina todo el tiempo, me imagino yo. O ingenieros hablarán de ingeniería. O si hay un hijo, una hija ingeniera, pues también hablarán de ingeniería o de medicina. Yo creo que es algo muy, muy lógico, ¿no? Em, Conversaciones de este estilo, llenas de santidad, llenas de amor, llenas de evangelización, no paraban en la casa de la Sagrada Familia. Bueno, les cuento un episodio sobre la Navidad que tuvieron en familia un año. Allí se encontraban sus primos, la familia de Zebedeo, su primo Santiago y su primo también Juan Bautista, quien pasaba por esa época un tiempo con ellos. Nos cuenta la historia que antes de la cena, Jesús se para, hace un discurso, ofrece todo a nuestro Señor, y pues todos como calladitos, todos escuchando, nadie como que eh, alcanzaba a entender el alcance que tenía esas palabras de nuestro Señor. Sin embargo, Juan Bautista un poco más tarde le pide con discreción y con reverencia más detalles de todo lo que él está hablando, porque incluso Jesús menciona cómo iba a ser su pasión y todo el tema, sin dar, pues, evidentemente mayores detalles. Y San José le explica a Juan Bautista, le da más detalles de todo lo que va a acontecer y San Juan Bautista le dice que él quiere participar, que él quiere cooperar en ese plan de redención que tiene nuestro Señor. Esto lo comento también como algo normal o lógico que podría pasar en las familias, ¿no? Reunidos todos en familia, y más en aquella época, un pueblo como ya sabemos pequeño, sin duda jugaban todo el tiempo Santiago, Jesús, eh, San Juan, por ahí hay una típica escultura donde se ve San Juan o Jesús, no recuerdo, saltando, perdón, el uno al otro, mm, pero pues se mantenían dentro de ese anonimato del que hablamos, se mantenían mucho en familia, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema que es encantador, que es el de la pérdida en el templo. Resulta que tenía más o menos como 12 años, ¿cierto? Jesús. Y pues según la ley estaban ya obligados los mayores de 12 años a peregrinar, a ir hasta Jerusalén para las grandes festividades, que eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Em, digamos que a partir de los 12 años ya la ley consideraba que el niño había dejado atrás su infancia, su niñez, y ya se convertía en una persona responsable de sus actos y más ante Dios. Entonces, mm, nos, eh, es de suponer, de lógica, que Jesús estaba súper feliz porque iba a ir eh, por primera vez ya como asistir como a un precepto oficial de la iglesia de su padre y se fueron hasta Jerusalén. Sin embargo, pues esta experiencia para Jesús fue muy enriquecedora porque pues había indignación. Jesús se daba cuenta de todo el pecado, de la gente cómo estaba alejada de Dios y aprovechaba también entre todo esto para enseñar, para enseñar a su padre y a su madre sobre los símbolos, la simbología de estas fiestas, sobre los sacrificios que se hacían. Fue una época, digamos, de mucha enseñanza para la familia, ¿no?
Mm, Aquí tenemos dos, entre comillas, teorías. Las que yo conozco sacadas de estos libros que ya sabemos, y son las siguientes. La primera es la escapada, o sea que Jesús no se perdió, sino que se escapó, nos dice Monseñor Juan en su libro. Se escapó porque él le dijo ya en la madrugada, saliendo, regresándose para la casa en la caravana, le dijo a sus padres que iba a jugar con su primo Santiago y que iba a estar con él y bueno, iba una caravana grandísima y lo que él hizo fue quedarse en el templo, ¿no? Nos dice él que lo que él quería hacer eh, fue, digámoslo así, a propósito, era su propia voluntad y era darles una lección sobre el predominio que tenía la voluntad de Dios a cualquier otra cosa, ¿no? Nos cuenta el monseñor que durante los 2 días y medio más o menos que él estuvo allí en Jerusalén, estuvo visitando los lugares en donde él iba a estar 20 años pues, más tarde. eh, que estuvo, que estuvo también buscando a los apóstoles que iban a estar con él, que no tuvo conversación con ellos, pero que ya con un simple mirar de ojos ya los infundía de, de gracias, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. San José pues se da cuenta, al anochecer se da cuenta e intuye que Jesús, bueno, primero lo buscan y no está, San José, ¿dónde está? No, tampoco está con los primos. Bueno, San José, como siempre en su actitud de confianza en el Señor, tranquilo, con mucha paz, dice, no, pues ahora no nos podemos devolver, tenemos que pasar aquí una noche y al otro día nos devolvemos. Y había transcurrido, digamos, todo ese día, ¿no? San José intuye que él está en el templo, porque fue una de las discusiones que tuvo Jesús con ellos durante este tiempo, y era sobre los pecados del Sanedrín, ¿no? Las normas y estas que ellos mismos violaban, ¿no? Entonces San José dice, sí, yo seguramente que está en el templo. Y al día siguiente, pues se devuelven a encontrar. Lo encuentran no ahí mismo en el templo, sino como en un salón apartado donde iban los más inteligentes y duros pues en temas de Sagradas Escrituras. Bueno, ya la historia la conocemos, ¿no? Él lo que hace es entrar primero y quedarse como, pues no en el centro del templo, sino a las afueras y comienza a hablar sobre Jesús y todo el mundo se llena de admiración, comienza a llegar mucha gente y pues los doctores de la iglesia, los sacerdotes que estaban ahí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que desabulla, van y empiezan a hablar con él y demás, ¿no? Y ahí pues la historia que ya conocemos, llega María y Jesús, le preguntan esto y lo otro. Esa digamos que es lo que nos comenta el monseñor, monseñor Juan. Y la otra teoría, o lo otro que sabemos, y, y el padre Santiago Martín nos cuenta, es pues sí, hubo una pérdida, se perdió en el sentido en el que Jesús le dijo a María, ya a la madrugada al salir, mamá, tengo que arreglar unas cosas en el templo, y pues María supuso que era algo que iba a ser muy, muy rápido y bueno, salieron en la caravana, ella supuso que Jesús estaba con sus primos ya de regreso a casa y fueron caminando hasta que en la noche pues se dio cuenta que Jesús no estaba. Digamos que esa fue la manera como nos cuenta el Padre que se perdió, que se perdió Jesús. Nos dice que está lo mismo discutiendo con los doctores y sacerdotes de la ley. Llega la noche y un joven más o menos, bueno, no tan adulto,
eh, José de Arimatea se da cuenta que pues, el niño está solo y le dice, y lo hospeda en la casa, le dice, vamos, quédate en mi casa. Y Jesús entonces se queda en la casa de él y pues ahí comienza también la, la conversión. Del lado de Monseñor Juan, pues él dice simplemente que uno de los que a uno de los que les llegó las palabras de nuestro Señor, una de las personas que se convirtió y que realmente el mensaje hizo fruto, pues fue uno de ellos, fue José de Arimatea, ¿no? A ver si yo les cuento algo acá que me parece espectacular. Ya, hablando de qué hablaban, ¿no? De qué hablaban. Vamos a ver de qué hablaban. En el libro de Monseñor Juan nos dice que hablaba de la venida de Cristo. Ahí bueno, naturalmente deben haber hablado de un montón de cosas porque 2 días y medio, pues, imagínense, pero les voy a leer lo que dice el libro como para que ustedes sepan. Es probable que nuestro Señor haya movido de forma misteriosa sus corazones con el objetivo de que le prestaran reverencia, perdón, al igual que los movió el temor cuando expulsó a los que vendían y compraban en el templo. Y así, mientras les respondía con sabiduría, iba concediéndoles gracias para conquistar la aceptación de los oyentes. Buscó para ellos un lugar adecuado, desde donde todos pudieran oírlo. No sin fruto, Jesús comenzó sus discusiones. Probablemente el tema de la conversación fuese de suma importancia, tal vez como piadosamente creo yo, sobre el Mesías, sobre su condición, su naturaleza, su advenimiento, así como así como sobre los argumentos de las Escrituras que mostraban que era inminente la venida del Señor Jesús, tal como la pérdida del cetro 40 años antes y las semanas de Daniel. También enseñó por qué él era más Dios de los hombres que de los ángeles. Se hizo hombre y fue hijo de Abraham, el cual no se reservó a su hijo, así como el Padre no se reservó al Hijo. Le escuchaban y le hacían preguntas. Es lo mismo que hizo cuando, ya siendo un varón maduro, interrogó a los fariseos sobre lo que pensaban de Cristo, de quién sería hijo. ¿Ok? Esto nos cuenta el padre Salmerón en el libro pues, de Monseñor, ¿no? Pero entonces ahora les quiero contar, pues, según el otro libro, nos cuenta, y es muy lindo aquí, pronto voy a retomar unas conversaciones que son espectaculares, lo quise hacer así para que ustedes lo pudieran saborear. Hablaba de cómo darle gracias, cómo darle gloria a Dios, de cómo darle gloria a Dios, de qué era lo más importante, si el templo, si las oraciones, cómo poder alabar y darle más gracias a Dios, ¿no? Entonces, listo. De eso hablaba, ¿no? Pero nos cuenta el padre que ya en su regreso, Jesús y María, bueno, pero cuénteme de qué hablaban y este tema, o sea, tú qué les estabas enseñando, les enseñan. Y entonces Jesús dice lo siguiente. A ver, esto fue, ya un segundo aquí me ubico. Jesús le dice a San José, lo esencial de la revelación de Dios a nuestro pueblo no es la ley ni es el templo, ni es tan siquiera el cumplimiento minucioso de todas las prescripciones legales. Lo más importante es el amor. Si no hay amor, si hay justicia, si hay injusticia, rencor
odio, envidia y todo lo demás, por más sacrificios que ofrezcamos, por más que recemos, Dios no está contento con nosotros ni lo puede estar. Jesús le está diciendo a esto a San José, ¿no? En este cuestionamiento de, bueno, de que hablaban y demás. San José en su sabiduría y en sus santas discusiones le dice, ¿y entonces de qué sirven los sacrificios y las oraciones? ¿No llevaría esa teoría tuya como consecuencia la desaparición de la ley, la desaparición incluso del templo y por tanto del propio pueblo en cuanto elegido? Si el amor es lo que más le agrada a Dios, ¿cómo cómo cualquiera puede amar? ¿Para qué necesita Dios un pueblo al que llamar suyo? ¿Y cómo evitar que cada uno decida por sí mismo lo que es amor y lo que no es amor? San José le replica a Jesús y Jesús le dice, muy lindo, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y esto no tiene por qué destruir lo que ya tenemos, el templo, la ley y todo lo demás, sino purificarlo, librarlo de todo lo que no es del agrado de Dios. Así al menos me lo ha enseñado mi padre. De camino a casa, entonces, Jesús empieza a contarles y, bueno, María y Jesús y San José empiezan a hablar de nuestro Dios Padre. Bueno, ¿por qué Dios Padre? Ellos ya estaban preocupados, María y San José, porque hablarle de Padre, decirle Padre a Yahvé, a Dios Altísimo, pues eso era blasfemia y ellos estaban inquietos. Y Jesús comienza pues a decirles que, a contarles, no les voy a contar acá el libro, pero empieza a contarles que sí, que Él es el Hijo y que el libro es muy lindo, se lo tienen que leer. Y y que Él ya sabe todo, que Él siempre lo supo todo desde toda la eternidad y demás. San José otra vez con el tema de mi padre, pues estaba otra vez inquieto, pero el padre y yo soy también padre, y entonces en ese dolor interno que tenía San José, no lo quiero dejar pasar, por eso se los quiero comentar. Le coge la mano Jesús a San José y le dice, yo te quiero mucho y te llamo padre porque lo eres también. Y te digo que serás bienaventurado durante generaciones y que en ti se cumplirá, se ha cumplido ya, la profecía hecha por el profeta Natán a David, del que procedes. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Jesús nuevamente descansó tranquilo. eh, ya como que, bueno, los dos ya casi que sintiéndose mal porque con esa preguntadera y Dios Padre y demás, San José toma la palabra y le dice así como papá, hijo, tú debes hacer caso a lo que te enseñe tu Padre del cielo y a nadie más, ni siquiera a tu madre o a mí. Si es que alguna vez te decimos algo en nuestra torpeza que no coincide con lo que el Altísimo te revele. No podía dejarles de contar esta conversación que hubo en el regreso a casa porque me pareció supremamente linda. Imaginémonos eh, pues ese descubrir, ¿no? De San José, de que soy el padre, no lo soy. eh, ¿Cómo hago para responder a esta vocación mía que me ha dado Dios Padre? ¿Cómo lo hago de la mejor manera? Ambos pensando, pero bueno, ¿por qué se perdió haciendo un examen de conciencia? ¿Será nuestra culpa? ¿Por qué se quedó en Jerusalén? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Será que es que la amarramos? No estamos a la altura.
no merecemos tener al Hijo de Dios. O sea, esto tuvo que haber sido de mucho dolor y de alto voltaje. Realmente imaginémonos hoy en día se pierde un niño en un centro comercial y, mejor dicho, se muere uno, se le sale el corazón. Eh, Ahora imaginémonos el Hijo de Dios, 2 días y medio, fuera de su casa, en fin. Gracias a Dios, San José, pues era una persona muy tranquila, muy serena, muy confiante en el Señor. Eso era lo que también transmitía, se lo transmitía a su esposa, nuestra querida madre, y todo se solucionó. Se vieron, se amaron y volvieron a casa juntos. Bueno, em, yo creo que aquí vamos a dejar hasta ahí para no aburrirlos con, con más. Más adelante vamos a continuar obviamente con otra parte, con otras épocas de la vida de Jesús y de San José y de la Sagrada Familia. Eh, si no estoy mal, entramos en la muerte de San José y es también una parte lindísima. Déjenme revisar aquí un segundo si no me queda nada, por favor, de lo que quería contarles. Ah, sí, no les conté nada sobre el oficio de la madera. Naturalmente, Jesús en su juventud pues aprendió el oficio de la madera, acompañaba a San José su padre en su trabajo. No podemos imaginarnos ni siquiera la cantidad de ángeles que se gozaban y disfrutaban ese trabajo de los dos juntos. Em, nos cuenta una historia que una vez pues Jesús cogió dos palos, se los ofreció a San José en forma de cruz como preludio de lo que iba a acontecer después con Jesús, ¿no? En esa historia nos cuenta también que San José y María se acordaron también cuando Jesús más pequeño, todavía jugando con niños, hizo también una cruz y jugaba con la cruz. Esto para ellos, pues, no nos queremos ni imaginar lo que era, ¿no? Lo que podían haber sentido. A ver, ¿qué más me queda para contarles? Listo. Bueno, no, yo creo que ya les conté todo lo que quería contarles. Sigamos de la mano de nuestro Padre Espiritual San José, aprendiendo. Aprendamos y transmitamos también, reflejemos todo esto en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, para que ojalá con nuestros niños así sea nuestro comportamiento, nuestra familia, así sean nuestras conversaciones. Bueno, en aquella época no había ni modo de decirlo, televisor, ni radio, ni música, entonces pues era un ambiente realmente de juegos, de conversar, de alegría, de reírse. Ojalá en algún momento podamos llegar perdón, a tratar de imitar eso lo más que podamos, sobre todo en la oración, en la contemplación, en la meditación, en la discreción, para no herirnos los unos a los otros. Ojalá Santo Rosario diario, diario, sí, así es, y tener las fuerzas para que el día que nuestro Señor Jesús nos llame, pues vayamos ojalá cogidos de la mano de María y de San José, pero aprendamos de todo esto, aprendamos que el foco tiene que ser el amor. Mira, ahí está de primero, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. ¿Y qué era lo que hacía la Sagrada Familia?
San José, María, Jesús, amar, amar. En ellos no había maldad, en ellos no había pecado, en ellos no entraba nada, nada que fuera contrario a nuestro Señor. Y pues, sí, era lógico, era la casa de Dios, ¿no? Encomendémonos esta noche a la Sagrada Familia para que podamos vivir, transmitir, sentir todo esto que nosotros podamos llegar a imaginar, ¿no? De cómo era esa linda Sagrada Familia. Nos vemos pronto. Dios me los bendiga. Chao, chao.